22 años de ejercicio profesional que poseo, también 21 años de dar o impartir docencia universitaria. De la misma manera, soy de la idea, como muchos de ustedes, que la academia debe regresar. La academia, como muchos de nuestros antecesores y maestros que han dirigido las instituciones del Estado, la academia en la cual enseñamos cómo se debe de aplicar la ley y la forma correcta y la ética y la moral, debe de regresar a las instituciones. Es indiscutible, por eso yo poseo un título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, poseo una maestría en Derecho Ambiental, poseo un doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal, así como también un postdoctorado en Género y Sistemas Penales. He estudiado en el extranjero de la misma manera para poder ver las diferencias de los sistemas penales. En eso se fundamenta mi plan de trabajo. De la misma manera, haciendo un análisis tanto de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a su artículo 251 y como el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual establece que al Ministerio Público le compete la persecución penal. Pero lo esencial de estos dos artículos es que al Ministerio Público le compete velar por el cumplimiento de las leyes de Guatemala, no solo del Código Penal y Procesal Penal, sino de todas las leyes. Eso es lo importante. Dentro de las funciones que tiene el ente encargado de la investigación, el Ministerio Público está a velar por el cumplimiento de las leyes, convenios y tratados internacionales. No tenemos que venir a interpretar, ya está establecido en su ley orgánica lo que se debe hacer y dar cumplimiento. O sea que el fiscal que llegue no puede llegar a variar lo que la ley dice. Simple y sencillamente tenemos que darle cumplimiento a lo que la ley dice en este caso. No podemos negar que en Guatemala en este momento las leyes y reglamentos están siendo violadas. Y están siendo violadas en muchos casos por funcionarios que desconocen totalmente la aplicación de las leyes. Lo que les enseñamos en las aulas universitarias no lo toman en consideración, para nada es aplicado y sí se aplica en beneficio o para favorecer a alguien. Ley de contrataciones del Estado. Se le han hecho reformas, se le han implementado algunas cosas a la ley, pero ciertos funcionarios la retuercen y no es así. Nosotros en las aulas enseñamos la forma correcta de aplicar la ley, así como ética y moral. Y en muchos casos esto ya no es aplicado. En Guatemala no hay una sola persona que pueda decir que no existe corrupción. Corrupción existe y la debemos de combatir. Debemos de fortalecer desde la Fiscalía General y como jefe del Ministerio Público a todas las fiscalías sin excepción. Hay que especializarlas, pero hay que ponerle mucha atención a las fiscalías de delitos administrativos y a la Fiscalía de la Corrupción. Hay que especializarlos, hay que capacitarlos. Estas dos fiscalías deben de trabajar en forma conjunta. La Fiscalía de Delitos Administrativos puede establecer en determinado momento que una acción que se vea como administrativa no es, sino que es corrupción, porque se interpreta los reglamentos en favor de para favorecer a alguien. La política del Ministerio Público. En Guatemala no hay una sola persona ahorita que vea con buenos ojos la política que está llevando el Ministerio Público. El Ministerio Público debe de cambiar su política. El Ministerio Público debe de coordinar con la Secretaría Específica de Política Criminal el nuevo camino a seguir.
debemos de cambiarlo. La credibilidad del Ministerio Público está por los suelos en este momento. Estamos hablando de la credibilidad del Ministerio Público, institución que debe de recobrar su buen nombre ante la población y ante la comunidad internacional. Dicha credibilidad está fundamentada en su ley orgánica. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Debemos de hacer valer la autonomía con la que cuenta la institución. Está en ley, no está supeditada a ninguno de los poderes del Estado ni a alguna otra autoridad. Por tal razón, uno de los elementos importantísimos es defender la autonomía del Ministerio Público. Sabemos y estamos conscientes que los presupuestos financieros del Ministerio Público para su buen funcionamiento dependen de otros poderes, pero es al Ministerio Público y no al fiscal general al cual se le proporciona ese presupuesto, porque es para el funcionamiento de la institución. Respecto a la corrupción, no podemos tapar el sol con un dedo. En Guatemala existe corrupción. Ejemplo de eso son todos los procesos que se llevan en los tribunales de justicia, donde ya se ha sentenciado y se está procesando a funcionarios de distintos gobiernos. La política que ofrezco estando al frente de la Fiscalía General y como jefe del Ministerio Público es: no tiene por qué preocuparse ningún funcionario ni ciudadano que haga las cosas bien. La excepción son los funcionarios que retuercen o violan la ley. No hay un solo ciudadano ni funcionario que esté de acuerdo con que se viole la ley. Nosotros, señores comisionados, que todos los días tenemos un vínculo directo con nuestros profesores, con nuestros abogados, amigos y estudiantes, y a los cuales les enseñamos la correcta aplicación de la ley. Eso es lo que yo he enseñado en las aulas universitarias desde hace 21 años. Me lo enseñaron mis maestros. No soy superior a mis maestros. Muchos de ellos han sido magistrados de corte de constitucionalidad, han dirigido el Ministerio Público y otras dependencias. No soy superior a ellos, pero sí soy igual a ellos. Quiero la correcta aplicación de la ley. Eso me enseñaron y eso es lo que yo traslado también. Esencial, crucial para el buen desempeño del Ministerio Público, recuperar la credibilidad de dicha institución. Las últimas acciones tienen al Ministerio Público en el ojo del huracán. ¿Por qué se han tomado esas decisiones? Son las personas que dirigen a la institución las que tienen razones, motivos o circunstancias para hacer esa política. Yo lo que ofrezco simple y sencillamente al estar al frente de la Fiscalía General de la República y como jefe del Ministerio Público es cumplir con los 3 artículos primarios de la Ley Orgánica, así como el artículo 51 de la Constitución. La persecución penal, el cumplimiento a las leyes y reglamentos, defender la autonomía y hacerlo con objetividad, imparcialidad, que es lo que nosotros enseñamos en las aulas universitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado González. Para la ronda de preguntas. Presidente. Sí, señor presidente.
Licenciado González, ¿nos puede explicar cuál es su plan para aplicar la desjudicialización en la persecución penal de la que usted habló? Sí, desde el despacho de la Fiscalía General y como jefe del Ministerio Público se debe dar fiel cumplimiento al artículo 39 de la Ley Orgánica. Reuniones periódicas de la fiscal general o del fiscal general con sus fiscales para que en base a la experiencia que ellos tienen, que son los que todos los días tienen el qué hacer de esa institución, trasladen a la fiscal general o al fiscal general sus experiencias y los procedimientos que se deben de corregir. La experiencia que tenemos de todos estos empleados no la podemos desperdiciar. La experiencia de ellos es la que hay que utilizar. ¿Por qué? Hay que devolverles a ellos el criterio de poder decidir qué casos se judicializan y qué casos no. Sí, pero usted me está hablando de reuniones con los fiscales. Yo le pregunto, ¿cuál es su plan de desjudicialización para el Ministerio Público? El plan de desjudicialización, repito nuevamente, hay que hacerla, ¿sí? En el tema de la persecución penal. Tal vez me la podría repetir nuevamente. Su plan de desjudicialización en materia de penal que usted mencionó en su introducción. Muy bien. Hay muchos casos que ya sabemos en qué van a finalizar. Los fiscales, en base a la experiencia, ya saben en qué va a finalizar ese caso. Y mantenemos en prisión durante algunos años algunos procesados y ya sabemos cuál es el final de ese proceso. Hay que, repito nuevamente, tener las reuniones periódicas con los fiscales para que ellos informen a la fiscal general y nos den las nuevas rutas a trabajar, las nuevas rutas que debemos de utilizar para crear esa desjudicialización. Dirigir una segunda pregunta. ¿Cuáles son los ejes en que se enfocará en la política criminal para disminuir los límites, la violencia, etcétera, que también usted lo mencionó en su plan de trabajo? Repito nuevamente. ¿Cuáles son los ejes que se enfocará en su política criminal? El eje fundamental en el cual se fundamenta el plan de trabajo del doctor Eduardo González existen secretarías dentro del Ministerio Público que ya cumplen con una función. Lo único que hay que hacer es hacer una revisión y dar las directrices. ¿Por qué? Porque el que decide la política del Ministerio Público es el fiscal general. Los demás subalternos únicamente le sugieren al fiscal las líneas a seguir y en muchos casos las líneas que se sugieren son erróneas. En muchos casos los que implementan los sistemas como datos estadísticos o de distribución de casos son ingenieros que no toman en consideración la experiencia de los fiscales. Se debe tomar en cuenta la experiencia de los fiscales para poder diseñar sistemas electrónicos. Eso ha sucedido en la actualidad, en el caso de la pandemia, cuando todos los profesores tuvimos que acoplarnos a los nuevos sistemas. Pero lo único que nos queda… Gracias. Gracias, licenciado. Decano Argueta. Buenos días, doctor González. En su plan de trabajo usted aborda el tema de la suspensión definitiva del amparo en algunos casos. Si pudiera explicar cuál es el problema que usted ve y en qué radica su propuesta. Muy bien. El Ministerio Público, dentro de su ordenamiento, tiene la Fiscalía de Acciones Constitucionales.
el Ministerio Público es parte en todas las acciones de amparo y muchas acciones de amparo son presentadas con el objeto de evitar la persecución en un proceso principal. Se violan leyes y reglamentos y lo primero que se hace es interponer un amparo para que el proceso administrativo se detenga durante algunos años y posteriormente sabemos que ese amparo va a ser declarado sin lugar. Hay que otorgarle a los fiscales de dicha fiscalía el criterio para que se puedan manifestar en el caso de pedir la suspensión definitiva del amparo, porque esto lo único que está haciendo es retardar la persecución penal que lleva el Ministerio Público en otros casos. Decana Flores. Gracias, licenciado Maynor Eduardo González Méndez. Estamos conscientes que es necesario fortalecer al Ministerio Público. En ese sentido, le pregunto, ¿qué acciones impulsaría en materia de coordinación y cooperación con sus homólogos del Triángulo Norte? Debemos de recuperar la credibilidad del Ministerio Público. Las primeras acciones que se tomarían al frente de la Fiscalía General de la República y como jefe del Ministerio Público sería defender la autonomía del Ministerio Público. Defendiendo la autonomía y pudiendo realizar acciones concretas, nos va a permitir que la comunidad internacional, de la cual no podemos negar que necesitamos, porque hay países avanzados que nos llevan en la implementación de sus sistemas procesales y penales muchos años, en los cuales se respeta el derecho de defensa, se da la objetividad. La única manera de poder conseguir apoyo a nivel internacional con los homólogos sería que en la Fiscalía se den nuevas directrices y se cambie la política. El ataque a la corrupción es el principal elemento en este caso. La comunidad internacional quiere el ataque a la corrupción. No hay ningún funcionario que tenga que preocuparse que esté haciendo las cosas bien. La excepción serán los funcionarios que hagan las cosas mal. Gracias, licenciado. Decano Cabrera. Doctor González, buenos días. Gracias. Dentro de su plan de trabajo usted menciona la necesidad de realizar un cambio en las políticas de la institución con el fin, y cito lo que usted indicó, recobrar el buen nombre de la institución. ¿En qué sentido estarían orientados esos cambios de políticas? La credibilidad del Ministerio Público se va a recobrar en el momento que se comience los procesos en contra de las violaciones a los reglamentos, que son los que están causando un grave daño a Guatemala. Todos estamos enfocados en los delitos de alto impacto, de corrupción, pero en lo que menos nos hemos preocupado es en ver, en ponerle el ojo a todos los reglamentos que se violan en materia administrativa, los cuales sirven para la corrupción. Yo enfocaría en dar nuevas políticas a la corrupción y delitos administrativos, de trabajar de la mano las dos fiscalías para establecer en qué casos es un tema administrativo y en qué casos es un tema de corrupción. Eso le va a dar la credibilidad nuevamente al Ministerio Público. Estamos enfocados en la actualidad solo casos de alto impacto y dejamos por un lado todo
el qué hacer y las violaciones a las leyes y reglamentos en materia administrativa, que al final vienen a repercutir en una cantidad de millones en corrupción. La política ahorita está enfocada solo a delitos de alto impacto. Si sumamos todas las violaciones que se dan en materia administrativa, nos vamos a asustar. Y eso lo puedo decir en base a la experiencia de 21 años de trabajar y de conocer cómo funciona la corrupción. Uno de los ejes fundamentales al cual hay que ponerle atención es la Ley de Contrataciones del Estado, la cual sirve para que muchas de las instituciones autónomas y descentralizadas creen bases de licitación en las cuales ya están dirigidas a favorecer a alguien, pero no encontramos procesos penales en esa base. Ese es uno de los ejes fundamentales que yo pondría a trabajar en la política criminal del Ministerio Público. El Estado es un ente casi perfecto, pero dependiendo quién lo dirija, se va a perfeccionar o se va a modificar o se va a mantener en el retardo. El decano Escobar Menaldo. Doctor González, buenos días. Una pregunta muy concreta. Usted dentro de su plan de trabajo ha señalado varios desafíos que tiene, digamos, al ocupar el cargo de fiscal general. Pero en relación a esos desafíos, ¿cuál cree usted que sea el más importante y cómo abordarlo? Dar el cumplimiento al artículo 251 de la Constitución, que el Ministerio Público vele porque se respeten y se cumplan las leyes del país. No indica del Código Penal y Procesal Penal, dice las leyes. De la misma manera, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la misma función, velar por el cumplimiento de las leyes. Eso únicamente lo podemos hacer si defendemos la autonomía del Ministerio Público ante los otros poderes del Estado. De lo contrario, si no se defiende la autonomía del Ministerio Público, es mentira que vayan a cambiar las políticas de dicha institución. Muchas gracias, licenciado. En su currículum tengo entendido que usted fungió como viceministro de Gobernación, quinto viceministerio. ¿En qué periodo fue que fungió como quinto viceministro? En el periodo del presidente Álvaro Colón. Ok. Le preguntaría si nos podría brevemente indicar qué tipo de iniciativas impulsó durante su gestión. Ninguna, porque fue escaso mi paso por el viceministerio. Gracias. Le preguntaría también cuál es su opinión sobre el actual modelo de gestión de casos que utiliza el Ministerio Público y si ha contemplado algún cambio para el mismo dentro de su plan de trabajo. Claro que sí, una pregunta de suma importancia. La experiencia de 22 años de ejercicio profesional me ha llevado a conocer las distintas etapas del Ministerio Público, conociendo el trabajo de los distintos fiscales, desde el licenciado Ramsés Cuestas Gómez, Pérez Aguilera, Juan Luis Florido, Carlos David León Argueta, en ese orden. Cada fiscal que llega, vuelvo a repetir, señores comisionados, implementa sus políticas y los subalternos únicamente le hacen sugerencias, pero en muchos casos el fiscal general desconoce cuál es el buen funcionamiento de eso. En forma concreta, señor comisionado, con anterioridad los fiscales, oficiales, auxiliares recibían un expediente porque estaban de turno
conocían el expediente desde su inicio hasta llegar a un debate. Conocían perfectamente el expediente, conocían perfectamente a las víctimas, a los procesados, a los querellantes. En la actualidad se ha dado una distribución de casos para hacer distintas peticiones. ¿Qué sucede? Los fiscales se enojan porque les trasladan un expediente 24 horas antes o un par de horas antes para que hagan un pronunciamiento ante los juzgados. Eso es deficiente. Eso se refleja en los regaños que hacen los señores jueces, de que el Ministerio Público se pronuncia en forma deficiente, sí, porque no conocen el caso. Habría que hacer y dar cumplimiento nuevamente al artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual el fiscal general vuelva a tener esas reuniones y recibir nuevamente de sus fiscales distritales, auxiliares fiscales, la información de cómo mejorar el servicio. Esa distribución de casos no funciona. 24 horas antes me dan un expediente para ir a un debate. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pasar toda la noche leyendo para hacer un pronunciamiento deficiente. En cuanto que si yo conozco el expediente desde sus inicios, haré un pronunciamiento correcto y tendré igualdad con el juez que conoce el caso y que lo tiene en su despacho y que lo ha podido analizar desde sus inicios. Gracias, señor. Cana Flores. Estamos hablando prácticamente del trabajo ordinario y del trabajo de investigación. Le pregunto, ¿qué acciones podría implementar desde su plan de trabajo para no solo prevenir la mora fiscal, sino que abordar en sí la mora que ya se acumula de varias administraciones, de las cuales usted nos ha señalado? ¿Cómo podría? ¿Qué implementaría, por favor? Recibiendo de los fiscales las mejores propuestas. ¿Por qué? Porque ahorita lo único que se ha dado es implementación en datos estadísticos. Se desestiman cantidades de casos en los cuales la población está inconforme, porque si se presenta una denuncia al Ministerio Público es porque cuenta con ciertos elementos, los cuales el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. ¿Qué sucede en la actualidad? Como debo de cumplir con un procedimiento establecido en el sistema de cómputo, es más fácil desestimarla. Y si no está de acuerdo, pues vaya al órgano jurisdiccional y allá se opone por la desestimación que hizo el Ministerio Público. Licenciado, en la coyuntura actual, ¿cómo evaluaría usted el funcionamiento de la Fiscalía contra operadores de justicia? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Dentro de los puestos que desempeñé en el Ministerio Público, también desempeñé el de fiscal especial de sindicalistas y periodistas, desarrollando una labor en favor de estos sindicalistas y periodistas. Con respecto a la Fiscalía de Operadores de Justicia, la finalidad es dar la protección correspondiente a ellos y garantizarles su independencia, dependiendo las directrices que se otorguen desde el despacho de la Fiscalía General, serán las acciones que se van a tomar en dicha Fiscalía. Yo lo que ofrezco es reforzar dicha Fiscalía, y vuelvo a repetir, utilizando los conocimientos de esos fiscales que son los que proponen los mejores
mecanismos para que funcione dicha fiscalía. No es el fiscal general, son ellos los que trabajan y los que pueden proponer y los que conocen cuáles son las falencias que se pueden dar en esa fiscalía. Buenos días, licenciado. ¿Qué estrategias implementaría usted en atención a investigación de casos de género, en casos especiales de violencia contra la mujer? Ya existen tratados y convenios internacionales, debemos de darle cumplimiento a lo que la ley orgánica del Ministerio Público establece. Y repito nuevamente, la única manera de corregir y desarrollar estas fiscalías es escuchando a los fiscales. Es la única manera. Lo que sucede en muchos casos es que las fiscalías no progresan en su labor porque las opiniones de los fiscales no son tomadas en consideración. Aquí hay que tomar en consideración las opiniones de los fiscales. Dependiendo de las propuestas de los fiscales, es que se puede decidir cuáles son las mejores opciones para que esa fiscalía desarrolle una labor apegada a derecho y en defensa de estos derechos. Ana Suaznava, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buen día. En su plan de trabajo usted comenta que hay que continuar con la ayuda internacional que fortalezca a la institución en el desempeño de su labor. Coméntenos, por favor, cómo garantizaría entonces usted la independencia y autonomía del actuar del Ministerio Público. 21 años de ejercicio profesional, perdón, comisionada, 22 años de ejercicio profesional, 21 años de impartir en las aulas universitarias ética y moral y la aplicación correcta de las leyes y dando cumplimiento a lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Con eso únicamente hay que dar cumplimiento a lo que dice la ley, si no se caería en lo mismo, que nosotros vamos a violar la ley. Eso no se puede. Si nosotros somos el ente encargado de velar porque se cumpla la ley, la ética, la moral y todo lo que hemos enseñado durante 22 años en las aulas universitarias no serviría de nada. Por lo que en forma concreta se garantiza con la experiencia, conocimiento de las leyes y la ética y la moral. Con eso garantizo. ¿Y qué hay que hacer? Nuevamente retomar el camino con la comunidad internacional, porque ellos nos han apoyado únicamente pidiéndoles respeto a nuestros derechos y a nuestra independencia. Ellos tienen mucho para aportarnos en el ataque a la corrupción y tienen mucho que darnos para capacitar a nuestro personal, para que cumplan con lo que establece la ley. Licenciado, el Ministerio Público, como lo hemos escuchado con usted y con otros aspirantes que le han antecedido, evidentemente es una gran gama de delitos sobre los cuales tiene que investigar y conocer. Mucho de la mora fiscal que se comenta a veces obedece a ciertos tipos de delitos que son los más denunciados por porcentajes o proporcionalmente, y que la población necesita una solución, una respuesta. Por el otro lado, tenemos delitos relacionados con corrupción e impunidad
que tal vez son menos en número, pero el impacto económico que produce flagela a nuestra nación. ¿Cómo equilibrar una política criminal que atienda las diversas áreas que le compete al Ministerio Público sin enfocarse en una en exclusivo? Muy bien. Al inicio de mi presentación indiqué, todas las fiscalías necesitan atención. Todas las fiscalías necesitan atención. Del despacho de la Fiscalía General salen las instrucciones para todas las fiscalías. Todos los fiscales, todos los funcionarios del Ministerio Público saben y hacen un buen trabajo. Ellos, artículo 39, perdón que insista tanto, artículo 39, ellos nos proporcionan la información necesaria para nosotros poder mejorar el trabajo. Cada fiscalía, aquí habla de reuniones periódicas con los fiscales, no habla de reuniones periódicas con solo específicas fiscalías. Hay que armar mesas de trabajo en las cuales cada fiscalía proporcione cuáles son las falencias que tiene y nos proporcionen de la misma manera cuáles son las soluciones para esto. Pero sí, nunca hacemos reuniones y no tomamos en consideración lo que ellos dicen. Siempre vamos a estar dando directrices desde las secretarías del despacho de la Fiscalía General, que en muchos casos se desconoce totalmente cuál es el quehacer de una fiscalía. Se desconoce totalmente cómo funcionan las fiscalías. Hay quienes han estado al mando de las secretarías de política criminal del Ministerio Público porque solo han sido teóricos. La teoría es muy buena, la que enseñamos en las aulas universitarias, pero hay que trasladarla también con la experiencia. Al complementar esto y escuchar a los fiscales, ellos nos van a dar las soluciones. En muchos casos, siendo directo, señor comisionado, los fiscales tienen las salidas, cuál es el mejor procedimiento, pero jamás tienen la oportunidad de ser escuchados por la Fiscalía General para proponer eso. Y todo es en beneficio del Ministerio Público, no es en beneficio de un funcionario, es en beneficio del Ministerio Público. Reiterando, las reuniones periódicas con los fiscales de las distintas fiscalías nos va a dar el material necesario para ir implementando y hacer más eficiente cada una de las fiscalías. No todas las fiscalías son iguales. No podemos involucrar narcotráfico, delitos administrativos y ambiente. Cada una de ellas tiene un actuar totalmente distinto. Si bien es cierto, se rigen por el mismo Código Penal y Procesal Penal, pero las funciones y medios de investigación que desarrollan son totalmente distintos. Decano Arenales. Decano, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera saber si a criterio suyo está adecuadamente estructurado el presupuesto del Ministerio Público y en caso no fuera así, ¿de qué forma lo reestructuraría? Otra vez acá su Los presupuestos, soy profesor de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, de Derecho Financiero, por tal razón conozco cuál es la forma de elaborar un presupuesto, cómo se debe aplicar. Los presupuestos siempre por mala práctica dentro de la administración pública se realizan solo incrementando montos. Al frente de la Fiscalía, contestando a su respuesta directamente, señor comisionado,
hay que hacer una evaluación de cómo está distribuido, trasladar personal de unas fiscalías a otras, incrementar personal en otras fiscalías que lo necesiten, trasladar recurso financiero a otras fiscalías, el problema de los famosos viáticos, que no está el combustible, que no hay viático, por eso no puede hacer tal diligencia, que no me lo pagan, que de aquí que me lo paguen, mejor yo lo voy a poner, eso, todo eso lo tenemos que analizar. Y únicamente lo puede analizar alguien que conozca cómo funciona la administración. Concretamente, hay que hacer una revisión del presupuesto y trasladar a donde haya que trasladar, tomando en consideración las necesidades. Eso nuevamente está fundamentado en las reuniones periódicas que debe de tener el fiscal general, ahora no con los fiscales en su estructura, con los encargados de la elaboración y distribución del presupuesto del Ministerio Público, tomando en consideración las necesidades. No le vamos a dar dinero o mayor presupuesto a una fiscalía en la cual se presentan 300 denuncias, 400 denuncias. Un municipio tan sencillo, San José, Petén, ahí nunca pasa nada, pero existe un juzgado de paz, porque debe de existir, pero ahí no pasa nada. Es el lugar donde los invito a que todos vayan a dar un recorrido, es lo más tranquilo, ahí nunca pasa nada. Allá hasta se debería de reducir oficiales y trasladarse a otro lugar donde se necesite. Así debemos hacer una revisión de las 340 fiscalías para determinar en cuáles se necesita más presupuesto y más personal. Licenciado, usted hizo una evaluación psicométrica. No voy a hablar de sus resultados, pero le preguntaría, ¿me podría mencionar una fortaleza de una competencia gerencial que usted considere que posee? Y dentro de la humildad que todos tenemos como seres humanos, ¿en qué área, no diría que es una debilidad, considera que podría mejorar? Gracias, señor comisionado. Una fortaleza que tengo es mi carácter, el cumplimiento y el ataque a la corrupción. Yo comencé en este organismo judicial como auxiliar de mantenimiento, viendo las bases de estos edificios. Posteriormente tuve la oportunidad de trasladarme y ser nombrado en la fiscalía, en la sala de contencioso administrativo, desde donde conocí, desde el año 94, las violaciones a las leyes y reglamentos, porque en esa sala, que era la única, la sala de contencioso administrativo, se conocían los expedientes de todos los ciudadanos que no están conformes en la forma que se les resuelve por parte de las entidades autónomas descentralizadas y de gobierno. Desde ahí comencé a conocer cómo se viola la ley. Posteriormente, en estos 21 años de ejercicio profesional, conozco cómo se viola la ley, cómo se retuerce la ley, y nunca he estado de acuerdo con eso. He auxiliado a mis clientes para presentar denuncias por actos de corrupción, los cuales se comprueba años después, porque así funciona el Ministerio Público, años después que sí tenía razón. Se han presentado acciones de amparo también por las violaciones en las cuales años después se dice, sí tenía razón. Yo, dentro de mi plan de trabajo, tengo contemplado, tal como lo establece la ley orgánica del Ministerio Público,
hacer una unión, un convenio con la Contraloría General de Cuentas de la Nación, no para reaccionar años después. Hay denuncias que se presentan al Ministerio Público, las cuales con los primeros indicios se puede determinar que existe un acto de corrupción o una violación a la ley. Y el Ministerio Público, como la Contraloría General de Cuentas, cuentan con profesionales óptimos y que conocen su trabajo. Las leyes son las mismas, los procedimientos son los mismos. Lo único que se hace para cumplir con la corrupción es darle un cierto giro a la interpretación de una norma. Mi fortaleza es mi corazón, mi conciencia y el temor a Dios, que las cosas se deben hacer como se deben de hacer. Esa sería mi fortaleza. Y regresando nuevamente, la ley ya establece qué es lo que se debe hacer. Y lo primero es mantener la autonomía. Guatemala necesita en este momento una nueva imagen del Ministerio Público. Guatemala necesita que la comunidad internacional vuelva a creer en nosotros. La población de Guatemala es honesta. La excepción son los funcionarios corruptos. Son los únicos que tienen que preocuparse que el Ministerio Público va a hacer una persecución, pero no la va a hacer el fiscal general. El fiscal general únicamente va a dar las directrices para que sea cada fiscal que conozca de una denuncia que le dé cumplimiento a la ley. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Quiñones, por su entrevista. La misma finalizó. Gracias. Muchas gracias.